Matemática, noveno grado. Cálculo de la medida de un cateto. Bienvenidos jóvenes a la teleclase noveno grado. Mientras viene Doris, yo creo que podemos ver el teorema de Pitágoras y ver si nos ha quedado claro. Aquí tenemos, por ejemplo, un triángulo rectángulo y vamos a comprobar si en este triángulo rectángulo se cumple el teorema de Pitágoras. Vamos a ver. Si recuerdan, el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado, es decir, en este caso, 5 al cuadrado, tiene que ser igual a la suma de los catetos. En este caso, tendría que ser igual a la suma de 4 al cuadrado y 3 al cuadrado. Veamos si eso es cierto. 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Vamos a ver. 5 al cuadrado, pues es 25. Significa que esta suma de aquí nos tendría que dar 25 también. Pues 4 al cuadrado es 16 y 3 al cuadrado es 9. 16 más 9, en efecto, es 25. Creo que nos podemos quedar con esto y con la idea de que sí se cumple aquí el teorema de Pitágoras. Hola, Eric, ¿qué haces? Hola, Doris. Fíjate que estaba comprobando ahorita el teorema de Pitágoras en este triángulo. Ah, ya vi que se cumple. Sí, fíjate, pero ¿te acuerdas que en una clase vimos que habían casos donde podíamos ver que no se cumplía, verdad? Si tienes algún caso por ahí. Fíjate, vamos a ver si este otro caso que está por aquí, mira, este triangulito, ¿cumple o no cumple? Lo voy a pegar ahorita en la pizarra para que los jóvenes lo puedan ver bien. Lo voy a poner por aquí y lo voy a pegar aquí. Bien. ¿Cuáles entonces son las longitudes de ese triángulo? Mira, si ves el lado más largo, siempre decíamos que era la hipotenusa, ¿verdad? En este caso es 8. Es 8. Y pues los lados, que son los catetos, 5 y 6. Pues mira, si hacemos 8 al cuadrado, ¿cuánto es? Es 64. Y eso tendría que ser igual a la suma de estos dos lados al cuadrado. 5 al cuadrado es 25. Y 6 al cuadrado es 36. Ahora tienes que sumar 25 más 36. 25 más 36, 61. ¿Y cuánto dijimos que era 8 al cuadrado? 64. Entonces son diferentes. Por eso aquí no se cumple el teorema de Pitágoras y de hecho quizás este no es ni siquiera un triángulo y nos están mintiendo. Bueno, entonces puede ser, pero al menos en el que tenías acá sí se cumple. Ahí sí. Pero sabes, yo acá tengo otro triángulo porque he pensado en un problema diferente. ¿De verdad cuál es el problema en el que has pensado, Doris? Mira, tú siempre conoces todos los lados. Sí, pues sí, porque siempre se conocen los lados, Doris. Entonces yo pensaba de qué es tal si conocemos, por ejemplo, el lado de la hipotenusa, también conocemos el valor de uno de los catetos, pero desconocemos el otro cateto. Y tu intención es encontrar el otro cateto, me estoy imaginando eso. ¿Esa es tu idea? Así es, esa es mi idea. Pues eso suena un poco complicado. Entonces es necesario escribir en una pizarra más grande que la que tú tienes ahí. Esta no nos va a alcanzar, así que vayamos a la pizarra, Doris. Bien. Bien, Eric, entonces aquí ya lo tenemos más grande, así como que le hemos hecho un zoom. Sí, mira, y está súper bonito. Además, pues ya veo que han escrito también aquí lo que hay que hacer. Sí, entonces este triángulo tenemos que tener claro que debe de ser rectángulo si queremos aplicar el teorema de Pitágoras. Y lo que desconocemos, como decíamos, es este lado, que en particular en este triángulo le vamos a decir BC. Muy bien. Pero usualmente cuando no conocemos la longitud de algo o cuando no tenemos el valor, nosotros lo llamamos como una variable. Sí, en ese caso le podemos asignar un nombre. ¿Qué te parece? Como acá opuesto está el ángulo en A. Pues llamémosle A minúscula. A minúscula. Bien. Bien. Entonces, ¿qué ideas tienes tú
para poder resolver este problema que sería parte de nuestro problema inicial. Problema inicial que vamos a resolver en esta clase. Mira, Doris, nos tiene que servir de alguna manera el teorema de Pitágoras. Entonces, yo creo que no es mala idea tratar de escribir el teorema y ver si con eso podemos llegar a algo. Entonces, para empezar nuestra solución, vamos a escribir el teorema de Pitágoras. Muy bien. Recuerdo que el teorema de Pitágoras pues relacionaba las longitudes de los catetos al cuadrado y eso era igual al cuadrado de la hipotenusa. Muy bien. En ese caso, Doris, pues has puesto como letras, pero son las letras con las que descubrimos el teorema de Pitágoras, A, B y C. Sí. Donde C, si se recuerdan, era la hipotenusa. Así que espero que se estén recordando del teorema de Pitágoras. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo podemos utilizar? ¿Tienes alguna idea, Doris? Sí, fíjate que si tú observas en esta igualdad, yo ya conozco, en este caso, como el lado que está opuesto al ángulo de 90 sería la hipotenusa. Ya conozco C. Sí. Y en este caso, como es el lado que está opuesto al ángulo en B, este sería B. Y prácticamente solo tendría que encontrar A. Y eso lo puedo hacer despejando una vez que haya sustituido esos valores. Bueno, entonces creo que lo primero, Doris, es despejar y ver qué nos queda. Sí. Como yo ando buscando este valor, vamos a despejar. A cuadrado va a ser igual a C cuadrado. Y por transposición de términos, este me quedaría menos B Cuadrado. cuadrado. Muy bien. Ahora, sustituyamos. Sí. Bueno, C dijiste que era 7, porque 7 es el valor de la hipotenusa. Sí. Entonces, C es igual a 7 y B es igual a 3. Muy bien. Ahora sí, vamos a sustituir. C al cuadrado, es decir, 7 al cuadrado. Menos 3 al cuadrado. 3 al cuadrado. Ahora bien, ¿cuánto es 7 al cuadrado? Bueno, 7 por 7 es 49, Doris, así que es 49 y a eso hay que quitarle 3 al cuadrado. que es 9. Muy bien. Ahora debemos efectuar esta resta. 49 menos... Eso es 40. Está bien fácil porque solo quitamos 9. Sí, ya veo que sos bastante bueno en operaciones básicas. Bien. Ahora mira, aquí tengo A al cuadrado, pero yo no quiero el valor de A al cuadrado, sino que el de A. Es cierto, bueno, pero en esos casos recuerdo que es como que tengamos una ecuación cuadrática. ¿Y cómo resolvíamos ese tipo de ecuaciones? Pues era como obtener la raíz de este. Bien, pero ¿te acuerdas que siempre nos daban dos raíces? Una positiva y una negativa. Pero en este caso estamos hablando de longitudes en un triángulo, por tanto solo nos va a interesar la raíz positiva. Sí, entonces vamos a escribir únicamente esa. Sería raíz de 40. ¿Y cuánto es la raíz de 40? Pues fíjate que yo creo que podemos ocupar algo que vimos antes cuando vimos raíces cuadradas, que las podemos dejar más simplificadas. Es cierto. 40, ¿cómo lo puedo escribir? Pues 40 se puede escribir como 4 por 10. Sí, la idea es escribirlo como un número que sí tenga raíz. Y en este caso el que tiene raíz es 4. Muy bien, porque raíz de 4 es 2. Sí, entonces la raíz de 40 es igual a la raíz de 4 por 10. Pero esto es igual a la raíz de 4 por la raíz de 10. Mira, estamos ocupando todas esas propiedades que vimos antes. Cierto. ¿Y cuánto es la raíz de 4? Es 2. Es 2. Entonces nos queda 2 raíz de 10. Ah, significa que el valor de A, ¿cuánto es? Pues es eso que hemos encontrado, Doris, 2 raíz de 10. 2 raíz de 10. Muy y bien. ¡listo! Mira, entonces, conociendo solo el teorema de Pitágoras, podemos ocuparlo para calcular un lado que desconocemos. Sí, tienes razón. Entonces, fíjate que de forma general, yo puedo ocupar, coloca este triángulo ahí. Ok. Y colócale los vértices, por favor. Muy bien. Yo puedo, entonces, si yo tengo un triángulo rectángulo, conocer, pues, la medida de la hipotenusa o de uno de los catetos. Si yo quiero conocer la medida de la hipotenusa, pues, esta relación es la que ya habíamos visto antes.
Sí. C al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado. Pero hemos observado que para obtener el valor de c, pues debemos de sacar la raíz a toda la expresión del otro lado. Muy bien. Pero ¿qué sucede si no quiero encontrar la hipotenusa, sino que un cateto? Entonces, si gustas, le pones un imán. En ese caso, entonces, Doris, ¿Cómo sería nos quedaría? como despejar, en ese caso, a cuadrado. Y pues nos quedaría c cuadrado menos b cuadrado, pero como quiero a, tengo que extraer raíz cuadrada. Sí. Básicamente, este fue el proceso que hicimos en el problema anterior, Doris. Eso me estaba fijando. Cierto, es lo mismo, lo Sí. único que solo sustituimos. Justamente, esto es como en forma general, ¿verdad? Sí, Eri. Bien, creo que hay un caso más. Sí, cuando desconocemos el valor del cateto b. En ese caso, ¿cómo nos queda? Pues en ese caso tenemos que despejar b cuadrado y nos queda c cuadrado menos a cuadrado. Y como queremos b, otra vez sacamos raíz y nos queda esa expresión. Bien, entonces yo creo que con estas formulitas, así Ajá. de forma general, ya podemos calcular ¿Crees? otro Bueno, cateto. yo creo que sí, fíjate. Al menos el ánimo de hacerlo creo que lo tenemos, así que intentémoslo. Bien, entonces mira, por ahí te he dejado unos triángulos, el más pequeño si gustas. Es cierto. ¿Está bien este? Sí, ese. Muy bien. Pero lo vamos a colocar de una forma peculiar. Ajá, dime. Lo vamos a colocar así, mira. Ok, tú siempre inventando formas peculiares, Doris. Solo colócale uno, creo Uno. que se sostiene. Aquí está. Sí. Muy bien. Bien, entonces en este triángulo, que sabemos que sí es rectángulo, conocemos la medida del cateto más pequeño, que es 1. Este lado mide 1. Sí. Muy bien. Y el valor de la hipotenusa es raíz de 10. Raíz de 10. Mira, hasta voy a poner los números de lado. O sea, algo chistoso, pero para que coincidan como está orientado. Ajá. Y desconocemos este cateto más largo. Ok, este caso de aquí. Ajá. Ahora es tu tarea y la de los jóvenes, pues que encuentren cuál es la medida de ese lado. A ver, Doris, ¿le podemos poner un nombre así como hicimos con el anterior? Sí, podemos poner ABC porque nos da mayor referencia. ¿Qué nombre crees que le podemos poner? ¿Le ponemos C o le ponemos B? Si te fijas, el que está opuesto a la... Si Sí, gusta, ¿verdad? nombra los vértices, ¿no? Ok, en ese caso, pues vamos a ver. Que este sea A, B y C. Casi siempre C coincide con el vértice que está en 90 grados. Sí. Entonces le puedes nombrar A porque es el lado opuesto al ángulo en A. Muy bien. Mira, ¿qué tal si vuelvo a escribir el teorema así como tal para que no se nos olvide? Sí, me parece. Ok, en ese caso, Doris, sería otra vez el valor de A al cuadrado más B al cuadrado igual a la hipotenusa, que siempre le llamamos C en estos casos. El valor de A, pues lo desconozco, entonces lo voy a volver a escribir. Sí. El valor de B, pues sí que lo conozco, porque dijiste que este lado pequeñito valía 1. Sí. Entonces tendría que ser 1. Lo voy a sustituir de una vez y quedaría 1 al cuadrado. Muy bien. Ahora, ¿conocemos la hipotenusa? Sí, la conocemos. Es raíz de 10. Raíz de 10, solo que es es un valor un poco peculiar. Sí, es una raíz, Eric. Raíz de 10. Vamos a ver qué nos da, Doris. Bien. Puedo despejar, creo que ese va a ser el siguiente paso, A al cuadrado. Y me va a quedar raíz de 10 al cuadrado y a este lado paso a restar el 1. Menos 1 al cuadrado, que es 1, sí. Muy bien. Voy a hacer bien los exponentes, Doris. Sí, no los has realizado muy bien. Bien. Ahora, pues creo que lo que sigue es saber cuánto es esta operación. Pero raíz de 10, ¿a qué es igual? Raíz de 10 al cuadrado es 10. Entonces aquí puedo poner 10. Y acá 1 al cuadrado es 1. 1. Entonces, mira, me quedó un número bien bonito porque 10 menos 1 es 9. Sí. Y si hago, bueno, si tengo A al cuadrado y yo lo que quiero es el valor de A, ¿qué tengo que hacer aquí? Pues tienes que sacar la raíz de 9. Pero la raíz positiva. Por tanto, nos tiene que quedar 3.
Ah, significa que el valor que desconocíamos es... 3, mira, Doris. Mira qué fácil es aplicar el teorema de Pitágoras. Bueno, en este caso, pues Eric hizo el proceso así largo de despejar. Pero si ustedes gustan, pues directamente conocemos ya estas formulitas y solo sustituimos. Pero lo bueno es que si aún les cuesta memorizar, pues lo mejor es hacer el proceso que Eric ha realizado. Muy bien, Doris. Eric, tenemos muchos ejercicios por practicar. Sí, yo creo que hay que quedarnos resolviendo bastantes porque este tema del teorema de Pitágoras es bastante bonito. Sí. Entonces, jóvenes, igual ustedes practiquen y nosotros llegamos hasta aquí, pero los esperamos en la próxima teleclase. Hasta entonces. Adiós. Adiós.